pensamiento unitario y combativo no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos. Buenas compañeras y compañeros del Movimiento 26 de marzo, integrantes de la Unidad Popular, un martes más aquí con ustedes y bueno, haciendo una breve síntesis de un informe de los compañeros Romy Silva y Gonzalo Martínez en cuanto a la LUC y lo que significa esto o lo que se pretende con esta ley de urgente consideración en cuanto al tema de la educación, nada más y nada menos, ¿no? Aquí se está jugando, por un término muy usado, el futuro de las futuras generaciones, vaya la redundancia, en cuanto a su educación, ¿no? Porque si teníamos gobierno anterior que en su propaganda decía educación, 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 y realmente fue deplorable el sistema que empleó, cómo se llevó adelante la educación, y hoy nos encontramos con un nuevo gobierno que criticó eso y lo que hace es tratar de llevar adelante políticas capitalistas, neoliberales, de profundización en cuanto a la privatización de la educación pública. Es lamentable. O sea, no les interesa en lo más mínimo que realmente la educación les llegue absolutamente a todos. Sí les interesa que les llegue a unos pocos y esos pocos sean los que prevalezcan en una realidad que golpea y mucho. Pero tenemos que comenzar por hacer un repaso justamente del proceso educativo, marcando un primer hito a mediados del siglo XX, con la conquista de la autonomía y el cogobierno de la Universidad de la República. Los planteos y las experiencias sociopedagógicas de Julio Castro, Reina Reyes y Martínez Matonte y las luchas estudiantiles en la década del 60. La intervención de la educación en tiempos de dictadura, imponiendo un modelo neoliberal que barriera con esos avances, censurando y destituyendo a docentes, encarcelando, torturando y desapareciendo a estos referentes sociales y políticos de izquierda, desarticulando así los proyectos educativos y los avances que se registraban a través de las diversas organizaciones sociales. La ley de emergencia de Sanguinetti en el 85, que rigió hasta la primera década del siglo XXI, que reguló el sistema educativo bajo una lógica neoliberal, concibiendo la educación como una mercancía a la cual no todos pueden ni deben acceder, donde estudiantes y docentes nunca tuvieron esa responsabilidad de forma exclusiva en la toma de decisiones, quedando siempre sometida a los lineamientos del Poder Ejecutivo y a los intereses económicos. La posterior reforma de Germán Rama en el 95, durante el segundo mandato de Julio María Sanguinetti, como una expresión de esa lógica neoliberal en educación, con cambios en los contenidos educativos y en el formato de enseñanza en el Plan 96, sustituyendo las disciplinas por áreas, ciencias sociales y con otros aspectos que se mantienen hasta nuestros días, como la creación
de los centros regionales de profesores, el CERP, y las escuelas de tiempo completo como forma de compensar las desigualdades en los ritmos de aprendizaje. El debate educativo, promovido en el 2006 con la llegada del Frente Amplio al gobierno, que culminó un proceso de discusión y elaboración en el cual participaron cientos de organizaciones sociales, en cientos de asambleas barriales, sindicales y estudiantiles, materializadas en las resoluciones del primer Congreso Nacional de Educación, maestro Julio Castro. Desarrollando una instancia social, popular y democrática, del cual surgiría la nueva Ley de Educación, respondiendo a los intereses populares y de izquierda, consolidando así la alternativa en materia de educación. La aprobación por parte del Frente Amplio entre gallos y medias noches a fines del 2008 de la Ley General de Educación, desconociendo absolutamente las resoluciones del Congreso Julio Castro y por ende el legado histórico de la educación alternativa y rechazada en pleno por las organizaciones sociales, por las sindicales y gremiales, además por ir más a fondo con aspectos mercantilistas en materia de educación. Esta ley progresista no otorgó la autonomía y cogobierno a toda la educación. No creó la Universidad de la Educación. Habilitó la participación de la educación privada en la toma de decisiones en las políticas educativas y permitió la implementación de programas basados en la lógica mercantilista. La creación en el 2007 del Plan Ceibal, creado por el Poder Ejecutivo mediante un decreto firmado por varios ministerios, inspirado en la propuesta de Nicolás Negroponte en el Foro Económico Mundial del 2005 en Suiza, e impuesto por la presidencia sin consulta alguna a los actores de la comunidad educativa, otorgando laptops para los niños y docentes sin tener siquiera pensado un plan de formación para su uso, dejándolo a la voluntad y capacidad de los docentes, así como la posibilidad de contar con otros recursos como el acceso a Internet, con un cuestionamiento particular al financiamiento de este programa, así como los salarios de los jerarcas, mientras los de docentes y funcionarios quedaron postergados desde una perspectiva histórica. La LUC y el presupuesto. En cuanto a la ley de urgente consideración, denunciaron que elimina de los planes gubernamentales la idea de la educación pública. Favorece las privatizaciones y avala la participación público-privada, así como la injerencia del empresariado en el diseño de las políticas educativas, al tiempo que suprime la participación de los trabajadores en los organismos de conducción.
Según Silva y Martínez, esta discusión política no puede aislarse, además, de lo que es la lucha por presupuesto digno, tanto en infraestructura educativa como salarial. Es evidente que el tema del presupuesto de la educación pública tiene dos aspectos esenciales. Por un lado, el tema salarial de los docentes y no docentes, y por otro, aunque no alejado, ya que se refiere a las condiciones de trabajo, vinculado al tema infraestructura y recursos. Ambos aspectos evidencian el lugar que ocupa la educación para el gobierno. Como todos sabemos, el porcentaje del Producto Bruto Interno otorgado a la educación pública ha sido sistemáticamente insuficiente, tanto para sostener el propio sistema como para emprender caminos de superación o alternativos, indicaron en un pasaje de la transmisión. Ahora bien, analizando el desarrollo de la lucha presupuestal en las últimas décadas, tanto el 3.15% del Producto Bruto que dejaron 2 décadas de gobierno blanquicolorados tras la dictadura, que incluso promediando la década del 90, fue necesaria una campaña por un magro 2.7%, como las posteriores 3 administraciones frente amplistas que incumplieron el prometido 4,5% primero y el 6% después. En la era progresista se destaca la inclusión además de otros organismos o servicios dentro de la categoría de presupuesto educativo, negando así la particularidad del presupuesto de la ANEP y la UDELAR. Por lo tanto, ese insuficiente porcentaje era generado con la sumatoria de diversas partidas presupuestales, como ser la escuela policial, el capitán Miranda y el propio Plan Ceibal, etc. Señalaron que esta evolución marginal del presupuesto educativo, comparado con otros financiamientos, por ejemplo el pago de la deuda externa, el cual significó el año pasado el equivalente al 6% del Producto Bruto Interno, no reflejó grandes avances en las 2 áreas principales como son el salario y la infraestructura. Consideraron que, si bien es verdad que hubo un aumento del salario, el mismo sigue siendo insuficiente para quienes trabajan 20 horas semanales, tiempo que todo docente debería trabajar como máximo 20 horas semanales. En ese sentido, destacaron un dato del informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED, de 2017-2018, el cual revela que en Uruguay los salarios docentes solo fueron superiores al Producto Bruto Interno per cápita entre los años 1910 y 1970. Denunciaron a su vez que sin resultados aceptables en materia de recuperación salarial, la contracara de la política de exoneraciones tributarias a la educación privada. Mientras el gobierno del Frente Amplio negaba el presupuesto necesario a la educación pública, habilitaba a que los colegios y universidades
educativas privadas, es decir, empresas que lucran con la educación, siguieran sin pagar impuestos, incluso esos mismos que sí debe pagar la educación pública, aseveraron. Esto puede verse en datos concretos de INED, donde la renuncia fiscal hacia el sector educativo había representado en el 2015 6.548 millones de pesos. En términos reales, la renuncia fiscal creció durante los 2 primeros mandatos frente amplistas, una tasa acumulativa anual del 7.6%. Las exoneraciones del IVA y el IRAE y los aportes patronales que solo aplican a instituciones de enseñanza privada representan el 97.1% del total de la renuncia fiscal al cierre del 2015. Ahora bien, privatizaciones arrojan pésimos resultados. Cuando se analiza el avance justamente de las privatizaciones en la educación, en los últimos 15 años, a partir de 4 ejes: la educación privada, las injerencias de empresas en la educación pública, los liceos públicos de gestión privada y la construcción de centros bajo la modalidad asociación público-privada, confrontándolo con los resultados educativos considerados, además según la situación socioeconómica del estudiantado, tras lo que concluyeron, queda claro que en el Uruguay hay una educación para ricos y otra para pobres. Y a todo esto los compañeros, y estamos seguros de ello, que vendrá más lucha. Se auguran nuevas expresiones de lucha para enfrentar la ley de urgente consideración e impulsar la lucha presupuestal por recursos genuinos, no menores al 6% del Producto Bruto Interno, para la ANEP y la UDELAR, más el 1% para investigación y desarrollo, a la cual lo que se le destina es algo vergonzoso. Vergonzoso, no alcanza ni al 0,2, está tremendo. Dando la pelea contra el avance privatizador que se registra desde hace décadas, y en defensa justamente del sistema de la educación pública. Por eso es algo tan importante estar al tanto de lo que se viene con todo esto de la LUC, y que en vez de beneficiarnos nos va a complicar todavía aún más, siendo que estamos padeciendo una situación económica, social, política, en el tema justamente de la educación, de la salud, donde con sus grandes titulares y tapando toda esa realidad que golpea y muchísimo más que el coronavirus, se hacen cómplices de un manejo vergonzoso de una situación a la cual se ha llegado a límites impensados, y que nuevamente otro gobierno que asume le da la espalda al pueblo, realmente con acciones donde se ve una clara predisposición por seguir beneficiando al gran capital, a las multinacionales, al gran empresariado, y dejando de lado
a toda esa masa trabajadora que queda cada vez más excluida de un sistema capitalista que, como bien se sabe y a través de la historia, lucra con el trabajo con la fuerza trabajadora que justamente brinda el trabajador y dejándolo cada vez más sumergido, y que solamente unos pocos, aquellos que explotan al trabajador, sean los únicos beneficiados en todo este proceso privatizador y expoliador de nuestras riquezas. Ahora bien, las cifras comparadas que fueron a la baja en la recaudación de la DGI entre abril de 2019 y abril de 2020 alcanzó casi el 20%. Esto demuestra que es mucho menos lo que se recauda por impuesto, y lo que se anuncia para los próximos meses es bastante desalentador para las arcas del Estado. Controlado por la coalición que encabeza el Partido Nacional, a esta realidad hay que asomarle la cantidad de trabajadores en el seguro de paro, que según cifras emanadas del BPS son más de 190.000 trabajadores. Sí, escucharon bien, 190.000 trabajadores en el seguro de paro. El presidente de la República visitó al expresidente Tabaré Vázquez, donde realizaron un análisis de la realidad nacional y los tiempos que se avecinan. Es imposible no entender esta reunión entre el 2 veces presidente y el actual en un momento de extendidas y profundas dificultades. Cuando en el país se discute la LUC, se viene el presupuesto, crecen los niveles de pobreza, son evidentes también los malestares internos en el Frente Amplio tras la derrota electoral. Al finalizar la reunión, Lacalle Pou dijo que existen más coincidencias que desacuerdos con su pensamiento y lo expresado por Vázquez y su equipo de asesores, y afirmó que las discrepancias pueden limarse. Estas palabras son importantes, tienen un norte y la probabilidad de un bipartidismo, de hecho, están en camino de cristalizarse con el tiempo. Todos reconocen que el mundo cambió y que se acentuarán esos cambios en los próximos meses. Otra vez la espalda de los trabajadores, de los jubilados, de los jóvenes, ¿pagarán la crisis? ¿Se permitirá que siga la pérdida de soberanía y que avance la contaminación ambiental? La alternancia en el gobierno con políticas de Estado, en un concepto instalado ya en el Uruguay, la crisis lo pone en el tapete otra vez, y es bueno recordar los acuerdos en Argentina, Pacto de Olivos, en España, Pacto de la Moncloa, para promover leyes antinacionales, antiobreras, antipopulares. Los partidos pro Fondo Monetario acuerdan líneas estratégicas a corto, mediano y largo plazo, aunque a veces hacen como que se pelean, pero su fin es llevar adelante los planes de las multinacionales. El Partido Nacional, como fuerza mayoritaria de la coalición oficialista, impulsó la LUC, que contó con apoyos amplios, aunque algunos artículos fueron modificados y otros anulados.
La ley de urgente consideración expresa claramente un pensamiento de derecha, aumenta poderes policiales, incrementará penas para determinados delitos, profundizará el poder del capital privado en la educación, la salud y las empresas públicas, abrirán aún más sus puertas a las multinacionales y se consagra un ajuste de la seguridad social. El oportunismo político y social que dejó el país con deuda, déficit, desocupación, trabajadores en negro, decenas de miles sin vivienda, otro tema más, que ahora parece que las viviendas van a ser de material descartable, nuevamente desvalorizando o impulsando una sociedad con ciertos o muchísimas mejor diferencias, donde hay privilegiados, donde hay quienes no merecen los privilegios o no tienen la necesidad de ser atendidos en sus necesidades, como lo dice la Constitución. Realmente van dejando de lado todos los derechos que alguna vez fueron, a través de luchas, de movilizaciones, llevados adelante, logrados y bien merecidos del trabajador. Una educación que les llegara a todos, sin diferencia. Una salud que tendría que llegar a todos también, sin ninguna diferencia. Mejoras salariales, mejores condiciones de trabajo, mejores jubilaciones, pensiones. Basta de solamente apuntar a mejorar al gran capital, exonerarlo de impuestos, que vengan y se lleven todas nuestras riquezas, privatizaciones, tercerizaciones. ¿Para qué? Para dejar al trabajador en peores condiciones y que la mano de obra se desvalorice de una manera tal que se formen tremendas colas cuando se solicita un puesto de trabajo. Aparecen decenas, cientos de trabajadores necesitados de ese lugar de trabajo. La realidad nos golpea cada vez más fuerte, compañeras y compañeros. Debemos de ver de por dónde está la solución de terminar con esas exoneraciones al gran capital, a la banca privada, a los grandes hacendados, y que realmente paguen los que tienen una inmensa riqueza acumulada en sus bolsillos, en los bancos, y dejemos de lado de tener cada vez más impuestos al trabajador que ahogan en una situación que se ve cada vez más difícil y comprometida. Por salud, por educación, por vivienda, por trabajo, por salario, por jubilaciones, por pensiones. De una vez por todas, cambiemos el sistema capitalista que lo único que hace es hambrear y dejarnos en peores condiciones. Compañeras y compañeros, hasta el próximo martes. Arriba los que luchan y no claudican, afuera los oportunistas. Hasta la victoria siempre, compañeros. Nuestra acción y pensamiento unitario y combativo no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Un 2 con un 6,